momento damos la más cordial bienvenida a Humberto Cholango, ministro de Ambiente y Agua. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, Humberto. Muchas gracias por el espacio, agradecido a esta radio, y un abrazo y un saludo a todos los radioyentes en esta tarde. Humberto, voy a permitirme leer un parrafito de un editorial de hoy día en el diario El Telégrafo, escrito por Javier Lazo. Dice, no sé si usted lo leyó, dice, creo que es el segundo o tercer párrafo, textual: a Fajardo, se refiere al abogado de los perjudicados en Amazonía, a Pablo Fajardo, le duele que ciertos funcionarios del gobierno y del Estado ecuatoriano de hoy en día dejen de luchar, tiren la toalla y aparezcan más cercanos a Chevron y viertan más bien toda su ponzoña casa adentro y acojan las aberraciones que tiene el pronunciamiento del laudo arbitral de la Haya, se refiere. ¿Cuál es su reacción ante esto? Bueno, vivimos en un país democrático, es una de las bondades de la libertad de expresión. Cada ecuatoriano puede hacerse criterio frente a este tema como pareciere, pero lo más importante de esto, del caso del laudo arbitral contra el Estado ecuatoriano interpuesto por Chevron, es que los ecuatorianos y ecuatorianas tenemos que estar unidos. Primera condición para defendernos frente a esta injusticia que ha suscitado en el Tribunal de la Haya. El Ecuador es víctima de prácticamente de una mala intención de esta empresa que contaminó nuestra Amazonía ecuatoriana. Nosotros, como ecuatorianos, el gobierno nacional, presidido por presidente Lenín Moreno, vamos a defender nuestra soberanía nacional. Vamos a defender en las instancias internacionales en las que se abriere las posibilidades en todas las instancias a nuestro país. Ese es el mandato que nos ha dado el presidente de la República. Nosotros con Chevron no pactamos. Eso escribió usted en un Twitter que le leí. Sí, absolutamente nada. Y por lo tanto, con transparencia, con honestidad, con absoluta claridad, vamos a seguir defendiendo al país y especialmente a los afectados en la Amazonía ecuatoriana. Ahora, Humberto, así debería ser. Todo el país debería estar unido. Y no solo ahora, debió haber estado unido desde los años 90 en este justo reclamo de todas estas personas amazónicas. Pero ayer los afectados dijeron en una rueda de prensa que irían ante los organismos internacionales en busca de respaldo para que no se ejecute el laudo a favor de Chevron, lo cual creo que todos estamos de acuerdo. Y ahí viene la segunda parte que quiero preguntarle a usted cuál es su reacción. Y que iniciarán, dijeron, una acción en contra del Estado ecuatoriano ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Bueno, los afectados, primero hay que aclarar una cosa, que es un juicio particular, es un juicio entre particulares, es un juicio entre los afectados contra la empresa Chevron, ¿no? El Estado, más bien, en estos momentos, el Estado ecuatoriano es víctima de esta malintencionada demanda en el Tribunal de la Haya por parte de la empresa Chevron, aduciendo de que en ciertos momentos el exgobierno o los gobiernos anteriores manipulaban la justicia y que no ha habido posibilidades de defender aquí en el país. Pero mire, para nosotros lo más importante de esto es que es tan evidente en la Amazonía ecuatoriana que está la contaminación a la luz del día. 1.400.000 hectáreas que el perímetro o la área que operó Chevron Texaco, tenemos cuantificado
aproximadamente 1000 piscinas, enfermedades de cáncer, agua contaminada, territorio contaminado que no se puede desarrollar ninguna actividad agrícola, niveles de pobreza que son niveles bastante altos de acuerdo a la media nacional. Entonces, es tan evidente que nadie puede negar, y por lo tanto esa es la verdad, y nosotros vamos a defender con la verdad. Nosotros como Estado, no ha habido una demanda entre Chevron y Estado, más bien es un juicio entre particulares. Es solo respetamos la independencia de las funciones del Estado, tenemos que respetar absolutamente, pero también tenemos que decir que esta causa tan noble de los afectados quiera ser utilizado políticamente por los gobiernos de turno, y ahí la acción de repetición tiene que darse. Y no solamente del momento recién pasado. ¿Quiénes firmaron, por ejemplo, los TBIs? ¿No? Por ejemplo, Chevron estuvo operando hasta el año 92. ¿Ya? Y entra en vigencia el acuerdo de los TBIs en el año 97, o sea, es decir, 5 años después. Y después, ¿quiénes firmaron liberando las responsabilidades? ¿Y quiénes utilizaron esta causa noble de manera política y irresponsable? Y por lo tanto, o sea, claro, también a nivel interno tenemos que ubicar las responsabilidades, pero también el Estado ecuatoriano nos vamos a defender con la verdad, con la transparencia, esta causa ante los tribunales internacionales. Y eso, por ejemplo, el señor Procurador General de la Nación nos dirá cuál es la estrategia jurídica a seguir. Estamos con Humberto Cholango, ministro de Ambiente y Agua. Humberto, usted hace un momento hizo un diagnóstico general del daño, las 1000 piscinas, las miles de hectáreas que fueron contaminadas con petróleo, con crudo. Pero, ¿cuál es su opinión respecto del argumento que tiene Chevron de que los gobiernos ecuatorianos, porque hubo 9 actas digamos, de entrega-recepción en este sentido, durante los años 95 a 98, los gobiernos del Ecuador aceptaron y dijeron, no, si ya está remediado, Chevron ha puesto 40 millones y con esto se ha remediado el daño que se hizo en Amazonía? Bueno, ellos tendrán que responder. La acción de repetición tendrá que ubicarlas a los responsables. ¿Quiénes fueron? ¿En qué gobiernos fueron? ¿Y quiénes también utilizaron políticamente esto? Ahí están atravesados 4 gobiernos, ¿no? El de Sixto Durán Ballén, el de Maguad, el de Abdalá Bucaram y el de Alarcón. Dije en desorden, pero son los 4. También en la última parte del ex presidente Rafael Correa. Y por lo tanto yo creo que sí hay que ubicar con absoluta claridad y obviamente con esa claridad absoluta seguir en la defensa internacional y sobre todo respetar las decisiones, el camino que han ido construyendo durante más de 30 años los afectados. Los afectados son los que iniciaron los procesos legales y los afectados son los que han sustentado en el juicio las pruebas y obviamente la justicia ha dado la razón y ustedes conocen las sentencias de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador y inclusive hace pocas semanas, si no me equivoco, de la Corte Constitucional que rechazó el amparo de protección que presentó la empresa Chevron. Humberto, usted mismo lo dijo, ¿cuáles son las responsabilidades que ustedes les endilgarían al gobierno anterior de Rafael Correa? Bueno, no solamente de Rafael Correa, sino también otros gobiernos. Yo nombré otros, pero bueno, sí, como por usted supuesto, nombró al anterior, ¿cuáles son los? Por supuesto que ahí quienes firmaron los TBIs, quienes después con retroactividad, ¿no? Con retroactividad, quienes firmaron liberando las responsabilidades, quienes utilizaron esto políticamente para intentar, ¿no es cierto?, utilizar políticamente con fondos públicos, por ejemplo, ya eso corresponderá a las instancias correspondientes
previa a las investigaciones que tengan que realizar las instituciones, las funciones de Estado, prácticamente pondrán las responsabilidades a quienes encuentren que hayan estado inmiscuidos en estos actos. ¿Cómo ve usted el hecho de que, el laudo plantea que se ha denegado justicia, es decir, que ha habido un mal ejercicio de los procesos judiciales, que no se ha seguido el debido proceso en el Ecuador? ¿Cómo ve usted esa situación? Porque ese es el gran argumento del laudo, ¿no? Nosotros respetamos la independencia judicial, la independencia de las funciones. El actual gobierno. Y más bien, este proceso viene desde hace más de 25 años. ¿Ya? No solamente es el actual gobierno de la época del expresidente Correa o de Yamil, viene desde la época del gobierno de Durán Ballén. Y por lo tanto, alegar a eso es simplemente una artimaña que está utilizando para atacar a los ecuatorianos y ecuatorianas. Y ojo, aquí no está Chevron, no está atacando solamente a los afectados o al gobierno, está atacando al futuro de los ecuatorianos y ecuatorianas. Y eso tenemos que estar todos conscientes. Por eso es la necesidad de tener un criterio de unidad nacional para poder enfrentar frente a esta injusticia de este laudo arbitral. Humberto, cuando usted recibió la cartera de Medio Ambiente de parte del anterior ministro Tarcisio Granizo, ¿recibió alguna información al respecto de lo que estaba sucediendo con este juicio en La Haya? No, porque este tema no maneja el Ministerio de Medio Ambiente, esto maneja la Procuraduría General del Estado. Pues claro, sabíamos que había este laudo arbitral planteado desde el año 2009 y que concluyó, y eso también, las fechas son muy importantes, demanda en 2009 y concluye este proceso en el año 2016 y después empiezan a redactar el texto del laudo arbitral que acaba de salir en estos días. Y esto es un antecedente, si es que pasara esto, sería un antecedente nefasto para el país, y que este año estamos celebrando los 10 años, y ojo ecuatorianos, los 10 años de haber consagrado en nuestra Constitución Política del Estado el derecho a la naturaleza. Y es un momento de profunda reflexión que tenemos que hacer al interior nuestro los ecuatorianos. Apelando a ese derecho a la naturaleza, que efectivamente se están cumpliendo 10 años desde que se proclamara en la Constitución del 2008, y tiene algo que ver también con el juicio de Chevron, pero ¿cómo va la remediación de esas millares de hectáreas afectadas por crudo actualmente? Por ejemplo, ¿cómo va lo que le correspondía hacer a Petroecuador? Bueno, eso por ejemplo se ha avanzado. Estamos recibiendo, yo personalmente estoy recibiendo la información sobre este tema con diferentes proyectos que tanto el Ministerio de Ambiente o en su momento Petroecuador o las instituciones de las empresas públicas que han desarrollado, se ha trabajado y obviamente para nosotros en estos momentos el sentido es concentrarnos en la defensa de este laudo arbitral. O sea, de defender como Estado, ¿no? Defender frente a esta injusticia de intentar sancionar a nuestro país. Bien, Humberto, aprovechando que usted es ministro ahora de dos entidades que se han juntado, usted era antes secretario de la CENAGUA, de la Autoridad del Agua, y ahora como se han juntado estas dos entidades con el Ministerio de Ambiente, es ministro de Ambiente, le voy a hacer la siguiente pregunta. Una entrevista que aparece hoy día en el diario El Universo a José Augusto Briones, titular de las EMPLADES, él da cuenta en esa entrevista de que todo el diseño institucional no estaba todavía acabado, que más bien este momento se están haciendo los ajustes del diseño institucional.
¿Cómo va en el caso de ustedes? ¿Cómo va en el caso de haber juntado dos instituciones? ¿Cómo marcha? Bueno, estamos trabajando frente a estas dos instituciones de enorme importancia para el país, entre el Ministerio de Ambiente y la Secretaría Nacional del Agua, que son compatibles en gran parte, ¿no?, de las políticas públicas. En otras tienen sus diferencias. Estamos trabajando en levantar la nueva estructura, un estatuto orgánico que funcione, definiendo todas las competencias que debe tener, y obviamente viendo el nivel de estructura que debe tener, por ejemplo, en territorio. La desconcentración y la descentralización en el territorio tiene que ser uno de los mecanismos para fortalecer la presencia del Estado y fortalecer los servicios públicos tanto del Ministerio de Ambiente y de la Secretaría del Agua, y sobre todo con eso es una manera también de democratizar las instituciones del Estado ecuatoriano. ¿No estaban descentralizadas ni desconcentradas? Sí, obviamente tenían desconcentradas, descentralizadas, pero también no solamente es tener, por ejemplo, subsecretarías de demarcaciones hídricas en las provincias, o centros de atención, o direcciones provinciales, sino también las competencias que tiene que tener y las funciones que tiene que realizar. Entonces, si tienes direcciones o si tienes subsecretarías, pero las funciones o las competencias son bastante limitadas, obviamente que tienes dificultades. Y por lo tanto, en esta nueva estructura, nosotros estamos pensando trasladar muchas funciones y competencias, desconcentrar y descentralizar hacia los territorios, porque eso demanda en gran parte del país. Cuando nosotros recorrimos en gran parte del país, mucha gente demanda esa desconcentración. ¿Y esta desconcentración va a implicar mayor personal o efectivamente va a haber una reducción de personal al unir las dos? Bueno, ya en esta desconcentración y esta nueva estructura se irá viendo si es que obviamente falta personal, sobre todo en las áreas técnicas, por ejemplo, en expertos en temas de agua, por ejemplo, de viabilidades técnicas, de calidad, de control y monitoreo. Lo mismo en el Ministerio de Ambiente, pero nosotros haremos todo lo posible para poder que esta descentralización y esta desconcentración, esta nueva estructura pueda ser funcional, pueda ser mucho más eficiente en los servicios que podamos brindar y ajustarnos con el personal que en estos momentos tenemos. Y obviamente algunas cosas tendrá que prácticamente unir, ¿no? Y en esa perspectiva estamos trabajando en estos momentos. El riego para la producción agrícola, el riego parcelario, que fue un poco una disputa que hubo antes con el Ministerio de Agricultura. Antes estaba en el Ministerio de Agricultura, después salió algún decreto que le confinaba esto a la Senagua. ¿A dónde va a ir ahora? ¿Se queda con el Ministerio de Ambiente o vuelve al Ministerio de Agricultura? No, el tema del riego, sus competencias están en la Secretaría del Agua, y por lo tanto vamos a ubicar en esta nueva fase o en este nuevo momento de la construcción de esta nueva institucionalidad, va a estar dentro del Ministerio de Agua y Ambiente, o Ambiente y Agua, como se llame, va a estar dentro de este proceso. Obviamente en coordinación, que tenemos un comité interinstitucional para trabajar de manera conjunta con Ministerio de Agricultura. Si uno de los proyectos o programas grandes del gobierno del presidente Lenín Moreno es la gran minga agropecuaria, y esta tiene un componente de riego, ¿no sería más lógico que esté en el Ministerio de Agricultura? Eso se ha debatido mucho, ¿no? Hasta dónde, por ejemplo, nosotros como Secretaría del Agua tenemos la rectoría en el tema hídrico, ¿ya? El Ministerio de Agricultura tiene rectoría en el tema de la producción.
Entonces es una discusión una discusión muy linda que hemos desarrollado y que eso aporta al país. Y por lo tanto, por ejemplo, en el tema de las competencias de la rectoría, obviamente que nosotros tenemos, y por ejemplo, multipropósitos, tienen la competencia, por ejemplo, riego secundario y terciario, los gobiernos provinciales, y los sistemas comunitarios, por ejemplo. Y en base a eso, nosotros, después de que el señor presidente nos pasó la competencia, hemos revisado y hemos trabajado y hemos reorganizado todo el Plan Nacional de Riego en el Ecuador, con componentes como, por ejemplo, que antes nunca estuvo, el tema del componente de riego comunitario, porque el tema de los sistemas comunitarios son una realidad en el país y que aportan enormemente al desarrollo de nuestra nación. ¿Y cómo se va a hacer, y qué se va a hacer para superar esta situación paradójica? Porque la ley de tierras establece que es el MAG el que tiene que encargarse del riego parcelario. Por supuesto, ya el tema agronómico del agua en la parcela, obviamente el ministerio, por ejemplo, un proyecto de una producción, ¿ya? El Ministerio de Agricultura tendrá que presentar, ¿no?, cuánto de agua va a utilizar en esta parcela, y nosotros tendremos que autorizar el uso, autorizar toda la infraestructura hídrica que se va a implementar ahí, el control que tenemos que realizar, ¿no?, obviamente, pero también nosotros tenemos la competencia de construcción de multipropósitos, construcción de sistemas de riego, hasta inclusive en coordinación con los gobiernos provinciales, hasta en los casos de sistemas secundarios. Muy bien, Humberto Cholango, ministro de Ambiente y Agua, le agradecemos muchísimo por haber estado aquí en Punto Noticias. Hemos conversado sobre el caso del laudo arbitral de la Chevron y también un poquito sobre esto de la unificación de dos entidades del Ministerio del Ambiente y la Senagua que funcionaban antes. No, muchas gracias a ustedes, y recordar a los ecuatorianos y ecuatorianas estar unidos para poder enfrentar ante esta injusticia que es este laudo arbitral que quiere poner a pelear entre ecuatorianos, o quiere intentar inclusive hipotecar el futuro de nuestros hijos, de nuestra patria, y eso no podemos permitir. Vamos a defendernos con la verdad, con la transparencia y obviamente defender toda esa histórica lucha que han desarrollado los pueblos de las nacionalidades de la Amazonía norte del Ecuador, porque la contaminación está ahí y está a la luz del día. Muchas gracias a ustedes. No, gracias a usted. Humberto Cholango, ministro de Ambiente y del Agua. Amigos.